Então, boa tarde. Eu estou muito emocionada estar aqui com você. Vou falar portunhol, como entende, metade todo. Está comigo Roni Drori, que está dirigindo e llevando esse experimento no Israel. Estamos esperando todavía a Edith, que es la investigadora de estos exámenes con internet abierto. Ese es un tercer año de esa experiencia y Roni está ayudando a mí a entrar y dirigir ese proceso con vocês y en América Latina. Os vou contar um pouco, porque eu falo um pouco português, pois minha mãe é gaúcha. Por isso eu sou tão emocionada de ficar aqui e falar com vocês. Eu estava no Porto Alegre 3 vezes. Minha família, pode ser que conheceis, Terezinha Sandler é minha tia. Marlise Sandler, não me lembro o outro nome, depois do casamento. Mas é minha prima e Sérgio e Maurício, não sei se vocês conhecem, eu sei que é uma comunidade pequena, então isso é. Para mim é muito emocionante. Minha mãe faleceu, mas ela era professora também no Brasil e ela é meu ídolo da educação. Então, depois de tudo isso, eu quero deixar a Jânio Alves, o diretor-geral, falar. Está aqui? Sí, sí. Por favor. Estoy aquí. Mire, muchas gracias. Creo que no ha entrado todavía Edith, ¿no? ¿Entró? Aún no. No. Bueno, por el colegio quiero agradecerles por habernos aceptado en este proyecto que nos parece extremadamente importante, principalmente ahora, ¿no? Con la entrada también de la inteligencia artificial, con todo ahí en Internet. Sabemos cómo va a impactar la educación, ¿no? Y no solo aprender a hacer los exámenes, ¿no? Con Internet abierta y ser efectivos, ¿no? En la realización de esos assessments, pero también para lo que se presenta, para hacer trabajos con alumnos y etcétera, que si no aprendemos a hacer eso de una manera inteligente, vamos a estar luchando contra los avances en los próximos años y no tiene sentido ninguno, ¿no? Acompañando lo que algunas universidades, como algunas universidades están se posicionando, actuando con relación, ¿no? al uso de Internet o de la inteligencia artificial ahora a partir de este año, ¿no? Y vemos que cómo algunas resisten y no saben lo que hacer, ¿no? Entonces las escuelas tenemos que aprender lo más rápido posible, ¿no? Es un orgullo que seamos, ¿no? Creo que somos, si no somos la única, de las pocas escuelas que están participando de este proyecto. Entonces, desde el inicio, ¿no? Edith, nos sentimos muy orgullosos de poder estar participando de este proyecto y bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para levantar los dados y para que todo sea un suceso, ¿no? En este año de trabajo. Entonces, muchas gracias, ¿no? Por aceptarnos. Entonces, tenemos un grupo muy importante aquí de profesores del colegio que también están muy interesados en la investigación. Y bueno, ¿no? Edith, muchas gracias. Y Bere, muchas gracias por aceptarnos. Y es un orgullo poder ser la única escuela que está participando aquí en Brasil, ¿no? Es la única institución fuera de Israel.
Entonces, mejor todavía, no tenía la información completa, pero no, mejor todavía, ¿no? Entonces, no, Sí, mucho orgullo, sí. y, ¿no? Desde la conversa, ¿no? Del año pasado y del IGI también, así, las conversas que hemos tenido. Sabemos en la importancia que tiene eso para el futuro, ¿no? De la educación, ¿no? Cuando hablamos de innovación en educación, ¿no? Y quien está mirando un poco adelante sabe que no se prepare para eso no va a saber lo que hacer de aquí a 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces, te paso la palabra, no sé si ahora creo que sos tú. Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Ilana por toda la logística, la administración y muchas gracias a Beret, que ya la conocieron. Beret, te conocieron la directora logística de esta investigación fuera de Israel. La directora de la investigación en Israel es Ronit, no sé si la conocieron. Y bueno, Beret, del momento que pones el PowerPoint, empezamos. Lo primero que les quiero presentar en esta tarde, ¿no? En Brasil es de tarde ahora, ¿no? Acá estamos a la noche. Sí, 2 horas. Ok, entonces el primer asunto que quiero presentar es que, como bien dijo Llano, esto es una investigación científica, es una investigación que los docentes participando son realmente parte de la investigación y son investigadores colaboradores y tiene sus exigencias, ¿no? Las vamos a presentar hoy. Está basada en conceptos muy claros, como lo han visto en el primer encuentro, y creo que todos ustedes han o participado en ese primer encuentro o luego lo vieron por video. Y las exigencias son muy específicas, tienen fechas en las cuales, como por ejemplo, hoy vamos a aprender a cómo formular la pregunta para el examen con Internet abierto. Eso es el corazón, digamos, del cambio, es el corazón del cambio de paradigma. Y les vamos a pedir a ustedes que trabajen sus preguntas y las tenemos que aprobar. Antes de que ustedes hagan el examen, nosotros las tenemos que aprobar por cuestiones de marco científico de la investigación. Si no cuidamos todos los parámetros de la investigación, los hallazgos no van a tener sentido. Y es por eso que lo vamos a presentar hoy muy claro y les pedimos que ustedes sean bien honestos con ustedes mismos para ver si realmente han elegido bien y van a poder cumplir todas esas exigencias. A ver, Beret, tenemos un diapositivo de... ok. No, entonces hacemos un paso atrás y les pedimos que si se han equivocado
y no estamos en y ahora cuando presentemos la investigación y las exigencias, ustedes se arrepienten o piensen que no es adecuado o no tienen la disponibilidad, digamos, por favor, no hay ningún problema, nos dicen y nos despedimos antes de entrar en la investigación. Para entrar en la investigación, ustedes tienen que saber las exigencias y tienen que estar comprometidos a cumplirlas, a cumplirlas todas. Ilana, yo pido que si por casualidad hay algún maestro que no, o algún profesor que no, que quiera salir del experimento por lo que vamos a presentar hoy, que va a ser, pasamos a las cosas técnicas, ¿no? Entonces, de nuestra parte, está bien, ningún problema. Liberamos a cualquiera que se siente que no está en su lugar adecuado. Ok, Edith, só para saberes, está acá com nós outros, além dos Morima, a coordenação responsável por as duas etapas. Então, vocês estão escutando também nessa colocação, já sabem de tudo muito bem. Gracias, Soledad. Ok. Bueno, dijimos que como ustedes ya vieron la primera presentación y ya saben los primeros hallazgos que tuvimos de la investigación, hoy vamos a ir directamente al corazón del cambio de paradigma que está expresado en la pregunta. Es otra clase de pregunta. No es la pregunta que siempre preguntamos en el sistema de educación, que si paramos un segundo y pensamos y observamos esas preguntas, son preguntas que sabemos las respuestas. Siempre preguntamos en el sistema de educación preguntas que sabemos las respuestas. Inclusive, puedo decir que en el paradigma existente es irresponsable, es una irresponsabilidad preguntar una pregunta a la cual uno no sabe la respuesta. Y ahora cambiamos de paradigma y decimos que en el examen con Internet abierto, la pregunta es caracterizada con 5 categorías. Y ahora las voy a presentar. Y ustedes tienen que tener un poco de paciencia en los lugares donde la traducción no es 100%, ¿no? Y también mi español puede ser un poco escaso. אבל אני מצליחה להבין את הכל, עידית, הכל בסדר. Ok, Ronit dice que ella que solo sabe hebreo, comprende, así que me imagino que ustedes me comprenden, ¿no? Pero si no me comprenden, por favor, díganlo, y pido sus disculpas por las equivocaciones, los errores que hicimos en la traducción. Hicimos un gran esfuerzo, específicamente de parte de Vered, ¿no? Vered hizo un gran esfuerzo para que todos los materiales estén traducidos al español. Y incluso los tenemos en español antes de que los tenemos en inglés. Así que es un
logro, digamos, de parte de וגם בערבית. Ah, sí, los tenemos también en árabe. Sí, gracias. Ok, las 5 categorías. La primera es que esta pregunta invita a la alfabetización de información. O sea, invita quiere decir convoca, quiere decir requiere, ¿no? La pregunta requiere alfabetización de información. O sea, lo voy a explicar. Beret, si puedes pasar a la próxima. En esta pregunta, los estudiantes necesitan aplicar habilidades de investigación en la red, o sea, recopilar, digamos, llegar a información en sitios de internet, información que no tienen, ¿no? Que no saben. Las preguntas en internet abierto no es como no es como material abierto, ¿no? Ustedes tienen ese sistema también, que hacemos un examen con material abierto, o sea, el libro o las notas que tomamos durante el curso del año, el semestre. No es eso, es que todo el internet está abierto con todas sus aplicaciones, incluso con toda su comunicación, con los canales de comunicación que se pueden abrir por internet, también, ¿no? WhatsApp y Telegram, y si durante el examen los estudiantes, digamos, ustedes preguntan algo sobre, digamos, algún personaje. Greta, ustedes la conocen a Greta, la sueca, ¿no? Y hay un estudiante que puede contactarse con ella misma durante el examen por Telegram, digamos. Eso está bien, eso es parte de la alfabetización de información. Todo está abierto y no sobre cosas que nosotros aprendimos durante el año, durante el curso, durante los últimos meses. No es material, no es esa paradigma de que, sí, perdón, voy a cerrar la puerta. No es ese paradigma de que si preguntamos una pregunta sobre lo que aprendimos y si los estudiantes responden con material que repiten, digamos, material que los contenidos que nosotros le otorgamos durante el curso, a eso lo llamamos saber. En internet abierto no. En internet abierto la pregunta requiere ir a investigar y a conseguir la información que me falta y evaluar las fuentes que he encontrado y integrar información de varias fuentes con mis previos conocimientos y representarlas también. O sea que la pregunta no es sobre contenidos que aprendimos. Es una pregunta que desde principio yo sé que le falta conocimiento, le falta información. Van a tener que ir
a buscarlo en el Internet. Esa es la primera categoría. La segunda categoría, Beren, se trata del aprendizaje autónomo o, ¿cómo se dice? Cada uno con su modo de investigar, tiene que responder a una pregunta que no se trata solamente de lo que aprendimos en la clase. Bueno, esas son las primeras dos categorías, ¿no? Primero, que van a tener que consultar el Internet, y el segundo, que van a tener que aprender cosas que no sabían antes. La tercera categoría es que van a tener que estar atentos, prestar atención a la voz y a la lógica interna. O sea, que vamos a preguntar, esa pregunta va a requerir de los estudiantes que expresen una opinión, que formulen una posición, que expresen palabras de identificación o de crítica, y les vamos a exigir que hagan una reflexión sobre de dónde, en qué están basando esa posición, esas opiniones, esa crítica. ¿En qué está basado? ¿Está basado en hechos? ¿Está basado en un artículo que leí? ¿Está basado en lo que mis padres me educaron de infancia? ¿Está basado en una intuición? ¿En qué estoy basando mi posición, mi opinión? Y eso es algo muy clave en este examen. Y esa es la tercera categoría. La cuarta categoría es que la pregunta tiene que ser relevante a la vida, a la realidad de los alumnos y de nosotros mismos, ¿no? Que tiene que ser interesante, que tiene que ser algo que tal vez ya lo encontraron o lo van a necesitar en un cercano o lejano futuro. Y tiene que estar formulada en lenguaje cotidiano, no en el lenguaje que estamos acostumbrados a preguntar, formule o responda y razone su respuesta, o no sé cómo se dirá en español, en portugués, pero ustedes conocen ese lenguaje que usamos para exámenes. Bueno, no, en este examen la pregunta es relevante, es algo que es interesante, que nos motiva a saber, a conocer, a investigar. Y el lenguaje tiene que ser mucho más natural que el lenguaje que usamos para los exámenes clásicos. Y ese es la cuarta categoría. Y la quinta categoría es que la pregunta requiere una conceptualización,
una planificación, un pensamiento aplicativo de resolución de problemas. O sea, enfrente de ellos hay un proyecto, es como un proyecto, ¿no? Y tienen que aplicar sus conocimientos y lo que aprendieron acá en este examen para promover una acción, para planificar un proyecto, un determinado acto, tiene que ser con una tendencia práctica. Esta última categoría es requiere una aplicación en la realidad. Bueno, eso es lo que nosotros los llamamos los indicadores, ¿no? Creo que ustedes conocen ese término, los indicadores, los 5 indicadores. Y ahora vamos a, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? עידית, את רוצה לדלג כרגע על הסילבוס וללכת להדגמה? No, ok. אתם יכולים להציג את הסילבוס. כן. או שאני מציגה. אני? אוקיי. Bueno, ven que hoy vamos a dedicar este encuentro a las preguntas y es como pasar a otro, al otro lado del río, ¿no? Al otro lado del río, es otro mundo. Y eso les va a ser exigente y lo vamos a trabajar técnicamente categoría tras categoría, pero también queremos explicar que al trabajar las categorías, el docente transita un cambio conceptual, ¿ok? Y esa es la primera exigencia de participar en este estudio. La segunda exigencia es este calendario del experimento y vamos a verlo juntos. Primero, tenemos esta reunión, ¿no? Esta reunión, tuvimos la primera reunión, perdón, hace un año me parece, y los que estuvieron ahí y los que en el cual presentamos la historia, digamos, la justificación, los conceptos básicos y los resultados de la investigación. Y después, todos los que no estuvieron, pedimos que vean la grabación. Después tenemos este encuentro. Y en este encuentro vamos a introducir, o hemos introducido el indicador de las preguntas y lo vamos a practicar. En unos días, en los próximos días, hasta el 2 de marzo, vamos a querer ver en el archivo, en el archivo común, tenemos un archivo en común donde ustedes van a cargar esas preguntas que estuvieron trabajándolas, van a comenzar el trabajo hoy y lo van a finalizar hasta el 2 de marzo. O sea, van a ustedes tener un encuentro para trabajar en grupos y Lana ha dividido al grupo en 7, me parece, 7. ¿no? En Sí. 7 pares. Luego les voy a mostrar, Edith, Ok. la diapositiva y los grupos. Ok, y vamos a pedirles refinar las preguntas, esas preguntas adaptadas al Internet abierto,
y cargarlas en el PowerPoint de trabajo colaborativo de acuerdo a los grupos hasta el 2 de marzo. Y luego van a tener otros encuentros sin nosotros, ¿no? Asincrónico. Ustedes lo deciden cuándo, pero hasta el 7 de marzo les vamos a pedir que experimenten. Cada uno va a recibir una pregunta escrita por un compañero y va a intentar a responderla en 45 minutos con el internet abierto, bajo las condiciones del examen. Y después les van a tener otra semana más, hasta el 14 de marzo, para... el 14 de marzo vamos a tener un encuentro sincrónico para aprender el indicador de evaluación de las respuestas, ¿no? Porque hoy aprendemos el indicador de las preguntas, pero no sabemos cómo evaluar esos exámenes. No se evalúan como los exámenes clásicos, los tradicionales. Entonces, el 14 de marzo nos vamos a juntar nuevamente para aprender el indicador de evaluación y practicarlo en los grupos de trabajo. Beret, Dr. Beret. יש לנו את השקף הבא. נראה לי שהיא תקועה, שהאינטרנט שלה תקועה. הנה, אוקיי. Ok, gracias. Entonces llegamos al 14 de marzo. Después, una semana después, durante esa semana, ustedes deben perfeccionar la pregunta que van a hacer en el examen, ¿no? Y si ustedes quieren dar, esa es la pregunta del examen. Vamos a preguntar una pregunta, va a ser una pregunta por examen y van a ser 45 minutos para la respuesta. Y yo necesito aprobar esas preguntas, ¿no? Desde el momento que reciben esa aprobación, esa es la pregunta que van a usar en el examen. Y eso tiene que estar listo, o sea, tenemos que haber aprobado todas las preguntas hasta el 21 de marzo. Luego, ustedes deciden cómo van a preparar a los estudiantes para ese examen. Nosotros tenemos algunas recomendaciones, pero no tenemos exigencias. Cada uno va a decidir qué preparación les da a sus estudiantes para ese examen. Y hasta el 21 de mayo, ustedes tienen que hacer el examen, pasar el cuestionario de feedback a los estudiantes y llenar el cuestionario de feedback para ustedes. Y hasta el 21 de junio tienen que cargar toda esa información
en el archivo Excel que le vamos a enviar, junto con la confirmación de cada pregunta, van a recibir los archivos respetables, ¿cómo se dice? Los archivos que pertenecen al próximo paso. Y el 1 de julio nos vamos a encontrar nuevamente en este formato para resumir todo el proceso. O sea, esta es la segunda exigencia. Ven el calendario, ven los pasos, ven lo que requiere en términos de trabajo. Y ahora, si no hay nadie que se da cuenta ahora, que se está dando cuenta que tal vez entró a la reunión, a otra reunión, ¿no? Si todos están en la reunión que buscaban, vamos a comenzar. Y רונית, אנחנו בסדר? אני ממשיכה. אז זהו, אני ראיתי שמ-14/3 עד 1/7 בעצם אין להם פגישות סינכרוניות איתנו. אני מבינה שהורדתם שכאילו יש 2 חלקים שלא נכנסו? כן, les voy a explicar que con el equipo, lo que me está diciendo Ronit es que van a haber unos 4 meses en los cuales, no 4, 3 meses en los cuales no nos vamos a reunir. Y en el grupo de experimentantes israelí, eso no ocurre, ¿no? No tenemos 3 meses sin reunión, y es un poco más intenso el contacto. Pero por eso explicamos a Ilana primeramente que el equipo de ustedes va a tener que tener un referente, ¿no? Una persona en referencia a este proyecto para administrarlo, para ser responsable. Y si se necesitan cosas, se necesita más información o consultas con nosotros, siempre estamos disponibles. אז רונית זה עונה על העניין, אוקיי? יש להם צוות מקומי, והם יהיו בקשר איתנו. אוקיי. עידית, את רוצה את השקופיות עכשיו או אחרי זה? איך? את רוצה להראות את החלוקה שלהם ואת השקופיות עכשיו או אחר כך? לא, קודם הדגמה. קודם הדגמה, לא? יש לנו שאלה שאני מדגימה, לא? כן, זה. Ok. Entonces ahora hemos conocido el indicador de las preguntas, las 5 categorías, y ahora vamos a dar un ejemplo. Para formular una pregunta compatible a exámenes con Internet abierto, cada uno en su campo, en su materia, en su disciplina, tiene que pensar en un tema de interés, ¿no? En un tema de interés. Eso ya es un poco de desafío, pero ¿para qué están enseñando lo que están enseñando, no? Si yo enseño historia, tengo que encontrar la relevancia de historia para la vida
en la realidad de las personas humanas vivientes hoy. Si yo enseño inglés, lo mismo, matemática, lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que hay un grupo, o hay un par o un trío de profesores de contenidos de judaica, ¿no? De estudios judíos. Y tengo que ver cuál es la relevancia de esos estudios para pensar en un tema de interés, porque si no es relevante, no es interesante. Y pensar en la gran idea del contenido, ¿no? En nuestra, digamos, contemplación de la vida en este siglo. ¿Y qué puede ser dentro de eso relevante hoy a los estudiantes hoy o en un futuro? Y también, ¿qué nuevo aprendizaje ocurriría si yo planto ese tema de interés, ese tema desafiante, ese tema relevante? ¿Qué información, qué nuevo conocimiento van a tener que aprender, que buscar ellos mismos? Esa es la instrucción preparatoria para llegar a formular una pregunta para adaptada al Internet abierto. A ver, ¿tenemos el ejemplo, Beret? Ok. Por ejemplo, en matemática. Un tema determinado que te interese. Digamos, si yo fuese profesora de matemáticas, sería todo lo que tiene que ver con inversiones financieras, económicas, todo lo que tiene que ver con decisión de adquirir, de comprar, o de cómo arreglarme en un lugar pequeño en tamaño, porque ustedes saben que esta es una tendencia del mundo, las vivencias están más y más caras, tenemos que arreglarnos en menos y menos espacio. O digamos, si estoy en la cárcel, digamos si algún día comito alguna delincuencia y me meten presa, y estoy en una cárcel pequeña, ¿cómo puede hacer suficiente ejercicio en esa cárcel? ¿Ven? O sea, la matemática y sus temas relevantes que tocan a la vida, que tocan momentos momentos desafiantes, o que tocan, o que pueden ser una oportunidad, o que la necesito para, no sé, si quiero descubrir algo importante científicamente, o ser una gran, no sé, física, etcétera, etcétera. En la matemática puede ser los temas grandes, los temas relevantes. Ahora, un ejemplo de una pregunta en biología. Tienen los indicadores en la columna izquierda. Y esta es una pregunta que fue usada, creo que en el primer año del experimento, y era muy relevante en ese punto, porque estamos hablando de 2020, ¿no? 2020. Y dice así: todos hemos oído hablar de COVID,
Y afortunadamente los investigadores han encontrado una vacuna contra el COVID o para el COVID. Esa vacuna está hecha de ARN para el virus del corona. Expliquen, por favor, qué procesos en la célula conducen a la creación de la proteína para construir anticuerpos contra el COVID, de acuerdo con la información hereditaria codificada en el DNA. ADN. Creo que en español es ADN, ¿no? DNA, ok. Usa los términos traducción y transcripción en tu respuesta. Next. Todos, bueno, esa fue antes, ¿no? Antes nos mandaron esa pregunta. Tenemos... y esta fue nuestro comentario. Nuestro comentario, la próxima. La próxima. No, la próxima. Esta es la misma, solo los indicadores son Sí. el cambio. Disculpa. Bueno, nuestro comentario fue que hay cosas que están faltando. Primeramente, no se ha requerido alfabetización de información. No se requiere en esa pregunta explícitamente basarse en información de diferentes fuentes que fueron conseguidas por Internet. Esta es una pregunta que el maestro sabe la respuesta. O sea, categoría 1, no. La segunda categoría, que es el aprendizaje independiente o autónomo, para responder a la pregunta no es necesario obtener nueva información y combinarla con los conocimientos existentes, suponiendo que haya aprendido en la clase qué es el ADN, el DNA y el ARN, la traducción y la transcripción. O sea, no está preguntando, no necesita el estudiante aprender nada nuevo. Ahora, el concepto de por qué esta categoría, por ejemplo, porque hoy en día ya se sabe que ustedes seguramente han escuchado de el Long Life Learner, o sea, el que estudia, el que sigue aprendiendo toda la vida, porque en la realidad cambiante ya necesitamos ese concepto de que estamos aprendiendo todo el tiempo y no el concepto tradicional o clásico de hemos adquirido una formación inicial y desde ese momento ya sabemos lo que hacer y bueno, podemos desarrollarlo un poquito, podemos mejorar un poquito, podemos variar temas, pero hoy en día ya no, ese concepto no es válido, no está vencido, ¿no? Y por eso es tan importante esta categoría, esta segunda categoría. En cada examen es un evento de evaluación, pero primeramente es un evento muy significativo de aprendizaje. Esta pregunta no lo requiere. O sea, la segunda categoría no está. La tercera,
Tampoco, porque la pregunta no invita, ¿no? La redacción de esa pregunta no invita ninguna crítica o expresar ninguna opinión o tomar alguna posición personal y no invita ninguna reflexión. La relevancia, bueno, la pregunta tiene cierta relevancia, o sea, tiene cierta relevancia en ese momento de 2020, pero podría tener mucho más. Y el lenguaje es didáctico, no es el hablado, no es el natural. Y sobre el pensamiento de solución de problemas, la pregunta no requiere que quien responde planifique algo que pueda tener aplicación en la realidad, ¿no? Ese fue nuestro comentario a esa primera pregunta que nos mandó uno de los experimentantes en el primer año de este experimento. Volvieron a trabajarlo y cambiaron la pregunta y nos enviaron esta nueva pregunta. Como parte de la lucha contra el COVID, científicos de todo el mundo han desarrollado vacunas basadas en el ARN. ¿Se han comunicado con ustedes como expertos que asesoran a una comisión del gobierno sobre la seguridad de las vacunas basadas en ARN? Deben escribir un breve informe para la comisión explicando cómo el cuerpo humano se protege de los invasores. Recuerden incluir en el informe una explicación que puede depender de la calidad, que depende de la calidad del sistema de defensa del cuerpo humano y de su eficiencia. El informe debe ir acompañado de una breve opinión, un parágrafo sobre la seguridad de las vacunas basadas en ARN, en su opinión, y lo que recomendaría sobre la cuestión de las vacunas. Y no olviden mencionar al menos 2 fuentes de información en la que basaron esa opinión. Bueno, esto ya es una pregunta del otro lado del río, ¿no? Primeramente, requiere alfabetización de información. Piden por lo menos 2 fuentes de información en la que basaron esa opinión. Después, requiere aprendizaje independiente porque tal vez han aprendido sobre el ADN o DNA y el ARN, pero no han aprendido sobre las defensas, el sistema de defensa del cuerpo humano, al que llamamos del sistema de inmunición. Y ese es contenido que lo van a tener que aprender durante el examen. Esta pregunta sí requiere prestar atención a esa voz interna porque pide un parágrafo breve con la opinión sobre la seguridad de esas vacunas. יש עוד שקף. של 2 קטגוריות. Es relevante y un poco más relevante que la previa, ¿no? Es más relevante porque se refiere a la realidad del alumno, no solo por el COVID,
ver la próxima, sino que también como un futuro funcionario, ¿no? Un futuro profesional al cual le piden asesorar a esa comisión. Kafats, de Kafats. Y por último, la pregunta requiere pensamiento conceptual, porque necesitan planificar ese documento, digamos, y basarlo en conocimientos y integrarlo, formularlo de alguna manera que pueda ser comunicativo al gobierno sobre el tema. והשאלה עכשיו נקייה. Ok, eso es lo que hemos añadido. La pregunta ahora está formulada en una manera que conecta con un problema real, con un acto real, necesita más información de lo que tiene y necesita el aprendiz, necesita combinar, integrar sus conocimientos con esta nueva información, expresar su lógica personal y está hablada, el lenguaje es más natural y bueno, requiere todas las habilidades que hemos planteado. אז עשינו שתי הדגמות, כולל ההדגמה של ביולוגיה, איך השאלה הייתה הראשונה, איך מנתחים אותה לפי הקטגוריות, ואיך בונים את השאלה החדשה שמותאמת לאינטרנט פתוח. אני חושבת שאנחנו צריכים הפסקה, והשאלה היא אם להסביר את המשימה בקבוצות לפני ההפסקה, או להסביר ואז לחלק אתכם לקבוצות, ותיקחו את ההפסקה בתוך הקבוצה. אני חושבת הפסקה, כן? ונחזור אחרי הפסקה ונסביר ונחלק. בסדר גמור. תבין. אז 10 דקות עד 8:10. Vamos a un recreo de 2 minutos até... Não, é 10 minutos. 10. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ok. En 10 minutos regresamos todos aquí, ¿ok? Ceder, ok. Vou deixar aberto. Tá. Pessoal, todo mundo saiu já, né? Só queria falar um recado. Tá, depois eu falo. אפשר לעצור הקלטה, ורד. Materias, ¿no? Cultura judaica junto con cultura judaica, ciencias de naturaleza, con ciencias de naturaleza, pero distintos grados. Lo que yo sugiero es que hagan una pregunta, pero que esté adaptada a los diferentes grados, a las diferentes edades, ¿no? Que sea una pregunta con una adaptación a los más jóvenes y con otra exigencia a los más mayores. ¿Ok? Sí. Otra cosita, vi otra mano más, ¿no? Había otra mano más.
Sí, yo tengo una pregunta. No es para actividad de ahora, pero en la clase en general. Tenemos en la escuela muchos alumnos que son con necesidades especiales. Así que siempre cuando hacemos una evaluación, tenemos que tener en cuenta cómo hacer las evaluaciones para ellos. Y me quedé pensando cómo si es la misma pregunta para todos o también debemos hacer adaptaciones de una pregunta abierta así en la internet también para este tipo de, que muchas veces las conexiones que esperamos de los alumnos no son tan obvias para este tipo de alumnos, que necesitan respuestas más claras, fixas, no con tantas relaciones. אוקיי. רונית, היא שואלת, מה קורה עם הילדים המשולבים של החינוך המיוחד, אם צריך, אני אגיד מה שעשינו בארץ, כן? ¿Cómo lo gestionamos en Israel estos últimos 2 años y medio? Es que no hicimos la diferencia. No hicimos ninguna diferencia. Todos los alumnos, el mismo examen, también con necesidades especiales, y tampoco en el análisis no dividimos los alumnos con necesidades especiales aparte. Lo que hemos descubierto es que justamente los alumnos que los llamamos tal vez con necesidades especiales o tal vez más lentos o tal vez con, digamos, una cognición, una comprensión más débil, digamos, mejoran mucho más que los alumnos a los cuales llamamos los más veloces, digamos, o con los logros más altos al sistema clásico. Si quieren, pueden adoptar el método que usamos hasta hoy, y si no les parece, porque ustedes conocen a los alumnos mucho mejor que nosotros, pero si les parece que eso no sé cuántos son y no sé qué clase de necesidades, pero pueden proponer otra cosa a través de la persona que es referente del experimento. Formalmente lo que quisiéramos es que sea el mismo examen. ¿Ok? Ok. Gracias. Voy a mostrar otra vez los grupos. ¿Ves aquí los números? Eso va a ser en grupos. ¿Ves aquí? Pues sabéis, tenéis que saber a dónde entrar, si es 1, 2, 3, ¿vale? Pues cada uno sabe qué número de habitación sí, tiene que ser. Cada uno que se fije en qué habitación tiene que entrar, ¿no? Rafael, Jonas y Tiago en 1, León, Carolina en 2. No, tienen 3 ahí. Tienes Tiago, Jonas y Rafael en 1. Sí, sí. León y Carolina en 2. Mauricio, Francisco, Mirvana 3. Luciana, Bruno 4.
Fernanda Bruna, 5. Manuela Mariana, 6. Evelyn Ana Paula, 7. Ahora en el Esa es otra chat, cosa. Y una cosa más que quería mostrar es eso, ¿no, Edith? La pantalla de trabajo. שמתי בצ'אט את המצגת en el השיתופית. chat tienen el archivo de trabajo de colaboración. Que es esa. Y esos son los diapositivas que cada pareja, cada equipo tiene que tener una diapositiva para rellenar con sus nombres, sus datos y todo. Pues cada pareja tendrá su pantalla, su diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo tienen? Al principio era 15-20 minutos, ¿no? 25 דקות. 20 minutos, creo, ¿no? Nos retornamos al 9 menos cuarto acá, que sería en Brasil, 3 menos cuarto. Sim, 15 para as 4. Rafael, qual é a dúvida? No, solo que hay 2 personas que van a quedar solas en sus Zoom rooms. Entonces se puede poner a estas personas en otros lugares por hoy y después trabajan juntos con las demás en clase. Me parece, Rafael, que los que están solos, que trabajen solos. ¿Ah, sí? E não dá para misturar ahora. Por eso, porque Entonces abro 9 habitaciones. No. Lo mismo, lo mismo. Que no tienen pareja ahora. Están faltando 2 personas, así que en vez, van a trabajar solos. Vale, pues. Bueno, que lo disfruten. Acabo de abrir 7. Eu tenho 7 habitações. Está abierto agora y podéis entrar. רגע, ורד, יש לו עוד שאלה. Sí, Rafael. ¿La diapositiva está disponible para nosotros? Sí, en el chat, pueden abrirlo desde el chat. ¿Está ahí? אילנה, את יכולה לשלוח לכם בקבוצה, להעתיק מהצ'אט ולשלוח בקבוצה שלכם? נשלח לאילנה בוואטסאפ והיא תעביר. בסדר. תעבירי בוואטס. בוואטס. נשלח. Me passa aí o WhatsApp, כן. את יכולה לעצור הקלטה? Si podéis abrir la cámara. Abrir la cámara, por favor. Bueno. Pessoal, as câmeras, por favor, ela está pedindo para vocês abrirem. Tenemos un poco tiempo, pero queremos escuchar cómo les fue, específicamente preguntarles al grupo de ciencias. Vimos que el grupo de ciencias es el único que comenzó a escribir la pregunta. Sabemos que no es fácil, así que no se hagan problema, pero si pueden compartir cómo les fue y si hay alguna inquietud, una pregunta que quieren hacer o compartir cómo les fue, qué hicieron. Pessoal, ¿se puede abrir la cámara, por favor, gente? A Manuela e a Fernanda, eu não sei onde é que eles estão. É que a Manuela está junto com a Mariana. Ah, tá. É que deu problema na internet e ela está. Aparece só para ela te ver. Ah,
Mariana Emanuela Rambeyahat Cham, que deu problema com a câmera já, então ela está ali. Levanta a mão, guria, só para ela ver. E a Fernanda está com a Bruna. Aparece Fernanda em Bruna. E for Fernanda ver Bruna? Fernanda e Bruna, isso. Ó, aí, né? Ok. Pular um pó. Então, o grupo de ciência, você quer dar um exemplo? Fazer um exemplo? Contar uma pergunta sua? Hola, entonces nosotras dos, yo y Mari, empezamos hablando sobre lo que nosotras planeamos juntas ahora con los 7º años y tuvimos la idea inicial entonces de hacer una pregunta relacionada con el origen de la vida. Wow. Pero trayendo elementos del contexto actual, de los cambios climáticos. Wow. Pero seguimos con ideas aún. Ok, pero una muy, muy buena entrada con un tema, una pregunta grande y relevante que las desafía como seres humanos, no solo como profesoras de alumnos. Muy bien, muy bien. רונית, הם אמרו שהשאלה עוסקת במקור החיים, אבל מזווית אקטואלית של משבר האקלים היום, לאן זה הולך. אוקיי. ¿Otro más? ¿Alguien más quiere compartir? Algum outro grupo, pessoal, conseguiu pensar? También dificultades, si fue difícil. Podemos compartir el de historia, ¿no? Los profesores de historia, yo estaba en el grupo de historia, por eso Thiago, Jonas. Y Rafael. A nossa ideia, então, foi partir de uma experiência de eleição que os alunos tenham próxima a eles, né? Então, nós pensamos na eleição na eleição da Equitaná, que é a prefeitura da escola, né? Me corrija se eu estiver errado na expressão, mas um espaço onde os alunos já exercem, né, o voto e o direito de escolha para ideias e pessoas. Então, partindo dessa experiência, nós gostaríamos que eles pudessem pesquisar, explorar diferentes experiências democráticas e apresentar um argumento defendendo a adaptação do modelo de votação a que eles, esse que eles conhecem, né, ao qual eles estão acostumados, a partir de um exemplo histórico. Então, seja a democracia direta, a democracia indireta, a democracia grega, podendo pesquisar e propor, então, as alterações que considerarem como relevantes, né, para o modelo de escolha que está próxima a eles. Então, nós pensamos nesse exemplo da prefeitura do colégio, mas também outros, né, a possibilidade de escolher projetos a serem votados na escola, formas de escolher esses projetos, até a própria eleição de representantes de turma, quando assim acontece. Então, que eles pudessem apresentar propostas a partir da pesquisa, né, defendendo isso também como ponto de vista pessoal. No entendí nada. בעיקרון הוא מדבר ג'אניו תraduz על הדמוקרטיה, שיטות בחירות בהיסטוריה, ללכת אחורה ליוון, שיטות בחירות, ומה זה המהות של הדמוקרטיה, זה בגדול מה שהוא מדבר. אוקיי. Bueno, están en el principio del proceso y cuando estaban trabajando en las salas, nosotros, el equipo de administración, nos dimos cuenta que necesitan más tiempo y
Ilana también explicó que los próximos días están llenos de reuniones con los padres y la semana que viene es Purim. Así que vamos a enviar nuevamente la agenda con más espacio y eso ya Ilana les va a presentar. O sea, tenemos más tiempo para cada etapa. El próximo encuentro nuestro va a ser el 14 de marzo, pero la fecha importante es que el 9 de marzo cada par debe tener en el archivo su pregunta para que yo pueda repasar y darles feedback. ¿Ok? Esos son, el 9 de marzo es una fecha importante para que cada uno sepa que su pregunta está en el archivo en español o en hebreo, no en portugués. ¿Ok? Viva o Google Tradutor. O en inglés, puede ser también en inglés. ¿Ok? Inglés o español o hebreo. Bueno, yo paso para el español, me envían en portugués. Ok. Vai estar online ali. E outra coisa que Edith disse, e Ironit, que também para cada um vai ser sua pergunta, dentro daquelas marcas, falando um portunhol aqui, dentro das marcações que ela mostrou como exemplo, que eu vou pedir, a Vered vai encaminhar a gravação, ok, Vered? E todos vão poder assistir novamente, então tem aquela análise da pergunta e a proposta delas, que em seguida cada trio possa analisar a pergunta do outro, colocando aquilo também. Entendeu? Então, a pergunta de história, a Mariana e a Manu lá vão analisar a pergunta de história, que acham que, sei lá, tal elemento está bem, não está bem. Os indicadores estão aqui, ó. Está ali os indicadores. Entenderam? אז אתם מגיבים אחד לשני, כותבים ככה בתגובות, כדי שהקבוצה תוכל לתקן את השאלות, ומה-9 למרץ עד ה-14 למרץ, שזה הפגישה הבאה שלנו, עידית עוברת על השאלות שלכם, וכותבת לכם הערות נוספות. חשוב לכן שיהיו שני מחזורים, המחזור של הקבוצה, המחזור של קבוצה אחרת שמגיבה לכם, אתם מתקנים ואז עידית. Porque são duas coisas, tá? Porque até dia 14 é isso. É a pergunta de vocês, dentro daquela estrutura que ela vai analisar, e a análise de vocês da pergunta do outro grupo. tá? Entenderam? את תצטרכי, לנה, להגיד לרכזים ולהם עוד פעם, אחרי הפגישה הזאת, את כל השלבים. שברד ישלח לך את האג'נדה. כן. טוב, חברים, אנחנו אוהבים לסיים בזמן. תודה. אנחנו נפרדים, מקווים שזה היה מעניין, ושתמשיכו לעבוד עכשיו, ומצפים לשאלות שלכם. אוקיי. Toda. Obrigada, pessoal. Toda. Pessoal, antes de vocês saírem, será que eu consigo um segundo falar com todo mundo? Vered, eu posso ficar, אני יכולה להישאר פה דקה עם כל הקבוצה? כן. תסגרי את ההקלטה, ורד. A Helena pediu para ficar um pouquinho.